Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al tercer curso que estamos llevando a cabo sobre economía feminista desde la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social Latindad. Esta es una red que está conformada por instituciones y organizaciones sociales de países latinoamericanos. Son 24 instituciones y organizaciones de 13 países. Entre los países en los que estamos trabajando están Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú. Y bueno, entre nuestros objetivos está el intercambio de información, incidencia de manera conjunta en instituciones regionales, globales, pero también nacionales cuando en los países necesitan, por ejemplo, información sobre algunos temas, y contribuir a la integración regional en el marco de la democracia. Y en este sentido, bueno, nuestros temas, los temas que actualmente estamos trabajando y que son históricos, tienen que ver con justicia tributaria y fiscal, los temas de deuda y la nueva arquitectura, y la arquitectura financiera internacional, es decir, cómo se toman las decisiones que tienen que ver con aspectos macro, con los sistemas tributarios y con la deuda a nivel global y regional. Estos temas, la forma en que se toman las decisiones, los fenómenos económicos que tienen que ver con la política fiscal, como por ejemplo la deuda y el sistema tributario, no son neutrales al género. Impactan de manera diferenciada en hombres y mujeres, y bueno, por eso es que estamos organizando estos cursos. Este es el tercer curso que organizamos, para impulsar desde la mirada de la economía feminista, estos problemas regionales, globales y nacionales. Entonces, el curso está estructurado desde el inicio con un abordaje de las teorías de género, con el que hoy empezamos con Angélica Mota, y en los últimos módulos trabajamos los aspectos contemporáneos económicos que tienen que ver justamente con esto que les citaba, los sistemas tributarios, la deuda. La deuda era un tema que en América Latina no se trabajaba porque fueron 20 años de muy bajo endeudamiento después de la crisis de la deuda de los 80s y 90s, y hoy, ya antes de la pandemia, empezó un proceso de endeudamiento latinoamericano. Eso se profundizó con la pandemia, y hoy muchos países ya están llegando a sus límites, y otros ya sobrepasaron, y eso nos enfrenta de nuevo a los riesgos que ya pasamos con las políticas de ajuste estructural de los 80, que afectaron de manera profunda a las mujeres. Habíamos salido de esa crisis muy debilitados. Los años de crecimiento económico y del boom de los commodities ayudó a que las mujeres, fueron años de crecimiento que impulsaron a las mujeres a salir a trabajar de la mano de mejores condiciones en términos educativos. De todos modos, quedan deudas pendientes, deudas sociales pendientes con las mujeres, que no se resolvieron, y que frente a la pandemia y a estos procesos de endeudamiento, corremos el riesgo de retrocesos importantes. En el marco de un sistema tributario en América Latina que no contribuye tampoco a proveer los recursos necesarios para garantizar políticas que estamos demandando las mujeres, como por ejemplo políticas de cuidado.
Entonces, desde esa mirada queremos contribuir a estos debates y a los debates también que han sido temas fundamentales o centrales desde un enfoque de género o desde la economía feminista, como por ejemplo la pobreza, las desigualdades, los mercados laborales eh, y la posición y condición de las mujeres en la economía. Entonces, bueno, bienvenidas al curso. Les dejo con una excelente profesora, Angélica Mota. Ella es peruana y les va a estar con ustedes las dos primeras clases. Ella ya nos acompañó, forma parte de la organización, del diseño del curso, y bueno, esperemos que puedan disfrutar el curso y que esperemos que también todas lleguen hasta el final y que nos podamos encontrar en todas las sesiones y debatir. Bienvenidas y bienvenidos, y le dejo la palabra a Gaby, que les va les va a comentar algunos aspectos logísticos del curso que también, más allá de lo logístico, son centrales para el aprovechamiento de nuestro curso. Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo están? No sé si se puede ver mi pantalla. Sí, Sí, estamos ¿verdad? viendo, Gaby. Si querés poner en pantalla completa. Ya, a ver si me cuentan si cuando lo pongo en pantalla completa se pasan las diapositivas. Sí, perfecto. Perfecto, gracias. Ya, entonces les comentaba que, bueno, Verónica ya presentó el curso. Esa es la tercera edición del curso de Economía Feminista, una mirada de América Latina. Mi nombre es Gabriela Adriancén. Yo soy una historiadora con una maestría en género y desarrollo y investigo y me interesan los temas de economía feminista. En esta oportunidad voy a ser la tutora del curso. Entonces, básicamente vamos a estar comunicándonos para poderles brindar la información. Yo soy la que les ha mandado los mails con los links. Vamos a crear el Classroom. Vamos a poder, también me pueden hacer preguntas y otro tipo de cosas. Entonces, quería hoy día recordar el horario. Como ustedes saben, un segundito aquí, que me está tapando, ya. Como ustedes saben, el horario es todos los miércoles, desde el 13 de julio hasta el 21 de septiembre. Las clases son todos los miércoles, una vez a la semana, y son, bueno, las 3 de la tarde en Centroamérica, 4 Perú, México, Colombia, Ecuador, 5 Chile, Bolivia, Paraguay. Chile en algún momento quizás cambie de horario, ahí de repente las colegas de Chile me informan, y Brasil, Argentina, Uruguay a las 6. Estamos hablando de 2 horas pedagógicas. Son 5 módulos y 11 sesiones y 2 foros virtuales. Hemos tenido uno la semana pasada y tendremos uno el 28 de septiembre. ¿Cuáles son las dinámicas de la clase? Vamos a tener siempre la exposición de las docentes. Pongo las docentes porque todas son mujeres. Este, las preguntas se pueden hacer ya sea por escrito en el chat o a mano alzada. Obviamente todas las preguntas son bien recibidas, y lo que sí puede variar es que dependiendo de la docente, las preguntas pueden ser quizás hacer la exposición, da unos minutos para preguntas, puede partir la exposición en 2 bloques, por decirles, 2 momentos, hace un primer bloque, hacemos una ronda de preguntas, un segundo bloque, una ronda de preguntas. No todas las docentes dan oportunidad para que eso se haga en cualquier momento, sino que hay un momento específico. También habrá un break si lo considera la docente. Se procura tratar de hacerlo así para que nos podamos a ver un tecito, un café. En algunos casos habrá trabajo de grupo, otros no. Tenemos un horario cortado, entonces acotado, entonces no necesariamente. Todas las clases van a quedar grabadas en la plataforma, van a quedar grabadas. Yo les voy a compartir el link, quedan en YouTube como ocultas, y vamos a tener la plataforma Classroom, donde también vamos a subir los PPTs, los links de las clases, las lecturas recomendadas. Y acá, como se dice, se procura revisar lecturas sugeridas, ¿no? La idea es que a partir de ahora tengamos
una lectura sugerida una semana antes de la clase, que ustedes, si es posible, la puedan revisar. Este es un curso en el que la idea es animar el debate, entonces es ideal, pero también entendemos que no siempre se puede, pero se les motiva a tal asunto. En este caso les pedimos a todos de la manera posible poner sus nombres en el nombre del Zoom y si lo consideran, su pronombre entre paréntesis. Como mencioné, son 5 módulos. El primer módulo tiene que ver con las teorías de género, que va a ser el que nos va a hacer Angélica esta semana y la próxima, las genealogías y el cáncer del concepto de género y la interseccionalidad, género, clase, etnicidad. Posteriormente vamos a tener un segundo módulo de Economía Feminista 1, antecedentes y panoramas de América Latina, donde nos introducimos ya a la economía feminista, sus clases de América Latina, extractivismo y bienes comunes, y luego en diálogo con la economía, con un diálogo ecofeminista, perdón. Luego tenemos la economía feminista 2, que va a ser Alma Espino, uruguaya, crítica la micro y macro, y trabajo remunerado. El módulo 4 es el de financiamiento para el desarrollo. Tenemos un sistema tributario, deuda y nuevas formas de financiamiento como alianzas público-privadas, etc. Y finalmente tenemos un último módulo de género y políticas públicas, donde reflexionamos sobre el género y los instrumentos, las políticas de redistribución del conocimiento y tratamos de enlazarlo con el tema de cuidados. Entonces, esa parte es muy importante. ¿Cuáles son los requisitos para la certificación del curso? La resistencia a 8 de las 11 clases. Son 11 clases y hemos procurado que sea el 70% de las clases. La asistencia se cuenta automáticamente cuando entran al Zoom, eso queda registrado. Voy a tratar de hacer un corte de asistencias a la mitad del curso porque a veces tenemos problemas de divergencias de asistencias. Y luego vamos a hacer al final de cada módulo una pregunta para desarrollo. No vamos a evaluar con una nota, sino nos interesa que puedan hacer una reflexión sobre lo aprendido en ese módulo. Entonces básicamente es que puedan responder la pregunta. Y obviamente es algo que no puede ser evaluado, pero nos interesa mucho que haya un compromiso de su parte para difundir lo aprendido, para que la economía feminista pueda llegar a más personas y alimentemos la conversación a nivel regional. Entonces, asistencia a 8 de las 11 clases y responder una pregunta que será al final del módulo en 4 de los 5 módulos. Esas serían las condiciones para la certificación. Muchas gracias y ahora sí, no sé, si no hubiera ninguna pregunta, voy a mirar rápidamente el chat. Veo que en principio no. Igual si no al final de la clase podemos terminar de ver algún tipo de preguntas. Si no, le daría el paso a Angélica para que pueda ir comenzando. Creo que ahí José Luis ha puesto los links de la Tindad, de las redes sociales, el Twitter, etcétera, para que también puedan seguirnos y informarse un poco más de lo que venimos trabajando. Muchas gracias a todas y a todos. Buenas tardes. Sí, tendremos acceso a todas las clases grabadas. Ahora sí le doy el paso a Angélica. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Verónica. Y quería comenzar agradeciendo a Latindad por la invitación una vez más a dictar este curso. En las versiones anteriores he tenido experiencias muy gratas de intercambio con las estudiantes, y lo digo en femenino porque son en su mayoría mujeres. Bueno, espero poder generar en estas 2 sesiones que vamos a tener a disposición un intercambio fructífero, ¿no? Y hay muchos aprendizajes de ida y vuelta. Entonces, como estaban mencionando Verónica y Gaby hace un ratito, yo voy a estar a cargo de este primer módulo, que son 2 sesiones sobre teorías de género. Voy a proceder directamente, entonces permítanme que voy a compartir pantalla. Listo. Bueno, entonces este es un módulo de 2 sesiones, ¿no? En la primera sesión vamos a ver de dónde viene el concepto de género, y en ese sentido vamos a hacer un recorrido de algunos hitos clave, ¿no? No podemos abarcar absolutamente todo porque no nos alcanza el tiempo, pero sí vamos a
poder cubrir algunos hitos clave de lo que es la genealogía, ¿no?, de este concepto de género, y las ideas clave que, digamos, a las cuales se refiere este concepto. Luego, la próxima clase, en la semana 2, vamos a tocar género, enfoque interseccional y también algo de la perspectiva decolonial. Todo así un poco como en este caso, ¿no?, centrándonos en ideas claves para luego abrir a la discusión. Muy bien, entonces, en esta sesión vamos a ver los siguientes temas, ¿no? Primero vamos a darle una mirada a lo que es el determinismo biológico, ¿no?, que es, digamos, este conjunto de ideas con las cuales hay una disputa, ¿no?, de origen de lo que es el concepto de género. Vamos a ver quiénes han sido las precursoras de este concepto, ¿no?, desde diferentes espacios y desde diferentes geografías también. Veremos cómo también este concepto ha tomado también ideas desde la psicología, de la psiquiatría, ¿no? Y luego veremos algunas autoras, digamos, emblemáticas, ¿no?, que han propuesto conceptos que hasta el día de hoy tienen un peso importante dentro de los estudios de género. Y también vamos a acercarnos al concepto de patriarcado, ¿no?, que a veces se usa de manera paralela, digamos, ¿no? Sistema sexogénero o patriarcado, ¿no? Y veremos un poquito cuáles son los matices de estos conceptos. A lo largo de mi explicación intento vincular el concepto de género también con asuntos que tienen que ver con la economía, ¿no?, para que de alguna manera empecemos a trazar algunos vínculos entre lo que significa el ordenamiento social de género y las dinámicas económicas, ¿no? Bueno, entonces, les decía en un inicio que la disputa con el determinismo biológico ha sido uno de los puntos de partida, digamos, de la construcción de la teoría de género, ¿no? ¿Y qué cosa, a qué se refiere esto, no? En general, ¿no?, en la historia de las sociedades humanas, ¿no?, y en particular, vamos a decirlo, en la historia de Occidente, ¿no?, muchas jerarquías sociales han intentado ser explicadas a partir de argumentos naturalistas, ¿no? Es decir, ahí donde se genera una jerarquía, ¿no?, y donde se estructura una relación de poder, esta relación de poder ha intentado explicarse a partir de argumentos que apelan a la naturaleza, ¿no? En ese sentido, ¿no?, por ejemplo, cuando hemos tenido la invasión colonial, ¿no?, surge el concepto o toda esta ideología sobre las razas diferentes, ¿no?, que era una manera de intentar consolidar, ¿no?, una estructura social en la cual ciertas poblaciones eran entendidas como inferiores a otras, ¿no? Y esto se justificaba a partir de que serían razas diferentes, ¿no? Entonces, esta es, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo, ¿no?, se naturaliza la jerarquía y la diferencia social, ¿no? Entonces, a partir de la invasión colonial, y esto lo explica muy bien Aníbal Quijano, ¿no?, se genera el concepto de raza para clasificar a las poblaciones en una escala jerárquica según la cual los colonizadores blancos, digamos, estarían en la cúspide de la superioridad de la civilización y otros, ¿no?, indígenas,
personas afro, ¿no?, estarían en la base de esta jerarquía. Entonces, este tipo de sistemas clasificatorios, ¿no?, de las personas jerarquizantes, basados en la idea de naturaleza, ¿no?, porque la raza se basa en eso, en la idea de que naturalmente son razas distintas y por lo tanto les corresponden cosas distintas, es una manera, ¿no?, de sostener un sistema, en este caso económico, ¿no? Nos dice Quijano que la raza, por ejemplo, surge para justificar una división del trabajo, ¿no?, según la cual el trabajo asalariado era para la raza blanca, ¿no?, el trabajo de dirección asalariado, ¿no?, mientras que el trabajo duro, ¿no?, y no pago recae sobre las espaldas de indígenas, personas afrodescendientes. Y así como esto ocurre con la raza, ocurre también con el género, ¿no? Es decir, que el género en realidad se refiere, ¿no?, a una... todavía no vamos a hablar de género, en realidad también se ha usado la naturaleza, ¿no?, y la idea de naturaleza y de orden natural, ¿no?, para definir a hombres y mujeres como radicalmente diferentes y que les corresponde por naturaleza roles, formas de ser, ¿no?, diferentes. Entonces, esta jerarquización es bastante problemática, ¿no? Veo que han levantado la mano Jenny Padilla. Jenny. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Jenny Padilla del Ecuador. Un gusto saludarles a todos. Soy del país Ecuador, provincia del Cañar. Yo levanté la mano porque tengo una curiosidad. Usted hablaba sobre las razas y bueno, no sé, aquí si me corrige si es que estoy equivocada. No sé este término. Bueno, aquí siempre cuando suelen dar cátedras sobre... Acá no manejan el término raza. Hola. No sé qué pasó. Hola. Se me fue. Sí, ahora sí ya regresé nuevamente. Me salí de la clase, no sé por qué razón. Perdón, disculpas. Dale. Yo tengo una curiosidad. Curiosidad. Yo le escuchaba la exposición suya que manifestaba sobre las razas. Y bueno, aquí he participado en congresos y todo. Y suelen decir que aquí debemos manejarnos como etnias, no como razas. Acá razas lo consideran para los animales. Yo quisiera que me corrija aquí, a lo mejor estoy yo equivocada, que me ayude con esa aclaración. No estás equivocada, pero de repente yo no me he dejado entender. Lo que yo estoy tratando de explicar justamente es que cuando se vive el proceso de invasión colonial, ¿no?, los colonizadores traen o se genera en ese contexto de la colonización el concepto de raza, ¿no? Entonces, es un concepto que justamente es producto de esa situación de opresión. Entonces, que se intenta justificar, o sea, esa opresión que es de carácter social, político, económico, ¿no?, que se da a través de la invasión colonial, se intenta justificar, ¿no?, bajo la argumentación de que en realidad hay un encuentro de razas distintas, ¿no? Y que los colonizadores, ¿no?, que en este caso son blancos, pertenecen a una raza, los indígenas son otra raza, las poblaciones afrodescendientes son otra raza, y esta argumentación sobre la raza, la creación del concepto de raza, ¿no?, lo que hace es intentar justificar una situación de opresión, ¿no?,
una jerarquía de poder que más bien es de carácter social, político y económico, ¿no? Entonces, por ejemplo, Aníbal Quijano, y que vamos a hablar de él cuando hablemos de la colonialidad del poder, nos dice que el concepto de raza es una creación colonial justamente para sostener estas relaciones de poder, digamos, jerárquicas y explotadoras, ¿no? Entonces, en verdad, esta es una mirada, o sea, lo que le estoy proponiendo es justamente una mirada crítica de la raza, ¿no? Porque en realidad lo que se ha intentado hacer con ese concepto de raza es justificar una división del trabajo, ¿no? Porque con esta idea de que existen razas para, ¿no? En el contexto colonial era a la raza blanca le corresponde este rol dirigente, este rol además de trabajo remunerado, ¿no? Mientras que a las poblaciones indígenas y afrodescendientes se las entiende como poblaciones naturalmente, ¿no? Digamos, hechas para el trabajo duro, ¿no? Y esto es una argumentación justamente que lo que busca, ¿no? Es usar el argumento de la naturaleza, porque al hablar de raza casi nos están diciendo que se trata de algo natural, ¿no? Se usa el argumento de la naturaleza para justificar una situación de opresión social. Y en ese sentido, es importante visibilizar esta crítica de que en realidad las razas no existen, ¿no? En términos naturales, son una creación de una estructura colonial para justificar un orden de explotación, ¿no? Y en ese sentido es que se reivindica ahora desterrar el uso del término raza y reemplazarlo por pueblos, por grupos étnicos, etnicidades, en fin, hay todo un debate al respecto. Pero el punto que yo quería colocar es cómo, así como se identifican razas diferentes para justificar un sistema jerárquico, ¿no? En ese mismo sentido, ¿no? Hay toda una discursiva sobre las diferencias naturales entre hombres y mujeres, y cómo hombres y mujeres naturalmente, ¿no? Están dotados de cualidades y de características diferentes y por lo tanto tienen que dedicarse, por ejemplo, en términos de trabajo también a cosas diferentes, ¿no? Entonces, el punto que quiero dejar claro es cómo, ¿no? A lo largo de la historia han habido un conjunto de construcciones ideológicas que han agarrado como justificación la naturaleza, ¿no? Para tratar de dar soporte a sistemas de opresión social, ¿no? Un ejemplo es la raza, otro ejemplo es la jerarquización que se atribuye a las esencias naturales, entre comillas, de hombres y mujeres, ¿no? Y un ejemplo del tema en cuanto a cómo se usa el argumento de la naturaleza para el caso de los hombres y las mujeres, mantenerlos en lugares muy diferentes de la vida social, podría ser, por ejemplo, estos debates, ¿no? Aquí he cogido algunos trechos de debates que se dieron a inicios del siglo XX, ¿no? En la década del 30, en el Perú, respecto del voto, del sufragio femenino, ¿no? Entonces, cómo en el Parlamento, ¿no? Se utilizaron un conjunto de justificaciones vinculadas con la naturaleza para poder dejar a las mujeres fuera del derecho al voto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, un congresista, ¿no? Señalaba, la mujer teniendo la función definida por la naturaleza dentro del hogar, es sacada para llevarla a la lucha candente de la vida social y política para imponerle una función que no le corresponde. El hombre tiene la obligación de intervenir en la vida política porque está capacitado como una función propia de su organismo, ¿no? Entonces, estos argumentos que hablan de la naturaleza como la justificación para no dar derechos a las mujeres
han sido recurrentes. Del debate del sufragio es un ejemplo. Se ha utilizado también, por ejemplo, para mantener a las mujeres fuera del ámbito de los deportes de alta competición, ¿no? Entonces, por ejemplo, el fundador de las Olimpiadas modernas, a inicios del siglo XX, decía este tipo de cosas, ¿no? El deporte femenino es contrario a las leyes de la naturaleza. Y acá, a propósito del deporte, he colocado esta foto, ¿no?, de Catherine Switzer, que fue la primera mujer que corrió la maratón de Boston. Y esto ya bien entrado el siglo XX, ¿no?, en 1967. Y aquí el escándalo de cómo la querían sacar de la competencia cuando se dieron cuenta que una mujer, con sus iniciales nomás, ella se había inscrito, ¿no?, como participante en la maratón, y de pronto se dan cuenta, ¿no?, que esta persona que se había inscrito con sus iniciales era una mujer, y cuando la ven ahí corriendo, desesperados, ven ustedes en la foto, tratan de retirarla de la competición, ¿no? Si pudieran apagar los micrófonos, porque se están filtrando algunos soniditos. Bueno, entonces, así como en la política, en el deporte, en un conjunto de otros ámbitos de la vida social, a las mujeres, por un lado, se les ha tratado de mantener excluidas, ¿no?, de derechos, por otro lado, se las ha tratado de mantener, digamos, y eso lo veremos un poquito más adelante también, ¿no?, como las principales trabajadoras, ¿no?, de estos espacios, ¿no?, del trabajo que es no remunerado o que es más precarizado. Entonces, apelando siempre a una naturaleza femenina que es más proclive, ¿no?, a cierto tipo de espacios, como el doméstico, supuestamente, el de la casa, y a cierto tipo de funciones y no a otras, ¿no? Entonces, en general, ¿qué podemos decir de este determinismo biológico, ¿no?, del que estoy hablando, ¿no? Es una suerte de corriente de pensamiento que pretende encontrar la base del comportamiento y de la personalidad de los seres humanos en la biología, ¿no? Entendida la biología como radicalmente separada de lo social, cosa que hoy en día sabemos que no es así, ¿no? Pero es, digamos, un constructo ideológico. Propone una esencia universal, asocial y ahistórica, es decir, que nos propone que en cualquier momento de la historia y en cualquier sociedad, la naturaleza y la esencia, ¿no?, de hombres y mujeres va a ser la misma, ¿no? Y propone una comprensión del ser humano como una naturaleza inflexible y que no es susceptible al cambio, ¿no? Estos son los principios clave de estas ideas del determinismo biológico que han sido recogidas muy fuertemente también actualmente por un conjunto de campañas antigénero, ¿no? Todas estas campañas que nos hablan de la ideología de género, ¿no?, y de grupos antiderechos que se oponen a las transformaciones en los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales, ¿no? Utilizan mucho toda esta concepción del determinismo biológico que aquí estoy caracterizando, ¿no? Entonces, ¿por qué he querido referirme a esto de entrada, ¿no? He querido referirme a este tipo de pensamiento sobre la organización social, ¿no? Porque justamente, y esto voy a saltar, porque justamente las teorías sobre género, ¿no?, lo que hacen es confrontar este tipo de ideología, ¿no? La idea central en la segunda ola feminista, ¿no?, que es un momento en que se hace un trabajo muy importante de reflexión y se produce un conjunto de propuestas al respecto de la situación de las mujeres en la sociedad, ¿no? En este momento había un eslogan muy importante que era biología no es destino, ¿no? Entonces,
La idea un poco del género surge, ¿no? Justamente para hacer frente a estas ideologías naturalizantes y poder demostrar que en realidad el rol y el lugar que ocupan hombres y mujeres en la sociedad es algo que se va transformando en el tiempo, ¿no? Que tiene la capacidad de cambiar también según espacio cultural, según momento histórico, ¿no? Y que puede ir a lo largo de la historia mostrando una flexibilidad y una transformación, ¿no? Entonces, ¿quiénes comienzan a dar algunas ideas importantes en la línea de construir ese tipo de pensamiento crítico, ¿no? Voy a hablar de algunas precursoras. Entonces, en el campo de la antropología, por ejemplo, una de las primeras académicas, digamos, que da algunas pistas, ¿no? Para ir en esta dirección de pensamiento, es Margaret Mead, ¿no? Que es una antropóloga norteamericana, que en su libro emblemático Sexo y Temperamento en tres sociedades primitivas, que es un libro de 1935, ¿no? Ya comienza a poner en entredicho esta visión biologicista, ¿no? Que naturalizaba esta división sexual del trabajo y esta organización de la familia moderna, ¿no? Y ella empieza a señalar cómo esto en verdad no es un universal, ¿no? ¿Y cómo hace esto? Ella trae evidencia etnográfica como antropóloga. Ella en ese momento hacía trabajo de campo en Nueva Guinea, en las islas del Pacífico en general, ¿no? Y muestra arreglos muy diferentes en cuanto a roles y temperamentos en tres culturas, ¿no? Entonces ella muestra ella habla de tres grupos, ¿no? De los chambuli, de los mundugumor y de los arapesh, ¿no? Que son tres grupos donde el ordenamiento de género, ¿no? Es bastante diferente a lo que se conocía en Occidente, ¿no? Y tan temprano como en 1935, ella muestra esta evidencia etnográfica, ¿no? Los mundugumor, por ejemplo, eran una sociedad que ella caracteriza, ¿no? Como una sociedad donde tanto hombres y mujeres tenían un temperamento, dice ella, muy, muy, con mucha agresión, ¿no? Con mucha agresión, tanto para la sexualidad como para el trato, ¿no? Eran bastante violentos, dice, en su trato entre los géneros y también hacia los menores, ¿no? Y lo que ella dice es, era una sociedad que estaba marcada por una suerte de etos masculino, ¿no? En su versión digamos, comparando con Occidente, decía, tiene algunos rasgos de lo que se podría considerar la masculinidad occidental, pero presente en hombres y mujeres, decía ella, ¿no? Los arapesh, por otro lado, ella caracteriza a esta sociedad como una sociedad muy pacífica, ¿no? Donde hombres y mujeres se dedicaban al cuidado de los menores, ¿no? Y en general ella caracteriza esta sociedad como una sociedad en la cual, digamos, hombres y mujeres estarían enmarcados en un etos que desde la mirada occidental podría considerarse femenino, ¿no? Y finalmente, los chambuli, ¿no? Una sociedad donde ella encuentra, ¿no? Que los hombres eran bastante femeninos desde una perspectiva occidental, ¿no? Según ella, por dedicarse mucho a la cuestión ritual y a partir de ello estar en una permanente preocupación por cuestiones de ornamentación del cuerpo, ¿no? Que ella señala como algo más cercano a la feminidad vista desde un paradigma occidental. Y en cambio las mujeres mucho más vinculadas con la pesca, ¿no?
que es como el alimento central y que también digamos, servía de moneda de cambio en esa sociedad, ¿no? Entonces, las mujeres más bien vinculadas con este aspecto más productivo. Entonces, ella encontraba que esta sociedad era como una inversión de los roles de Occidente, ¿no? Bueno, Margaret Mead, al proponer esto en 1935, genera mucha resistencia, ¿no? Su trabajo genera mucha resistencia porque estaba poniendo en entredicho una visión muy estable, ¿no? De la familia y sus ordenamientos más tradicionales, al mostrar cómo en otras latitudes, ¿no? Esto podía darse de manera diferente y por lo tanto no estábamos frente a un universal innato. Entonces, es como una primera contribución. Ella no usa la palabra género y sin embargo ya está dando una idea en el sentido de que existe una variabilidad social con respecto a los roles que cumplen hombres y mujeres, ¿no? Y que el ordenamiento que conocemos y que pensamos y que pensábamos natural en realidad no es tal, ¿no? Entonces, ella es una primera precursora en ese sentido. Una segunda precursora importante, ¿no? Y todavía estamos ahí en el norte, digamos, es Simone de Beauvoir, ¿no? Esta pensadora francesa que tiene este libro emblemático que es El segundo sexo, también todavía de la primera mitad del siglo XX, y quien desarrolla un conjunto de reflexiones en el sentido de sustentar que no se nace, sino que se deviene mujer en una trayectoria de vida, ¿no? En una trayectoria social. Y esta, digamos, es una idea clave también que fundamenta luego el concepto de género, ¿no? Pues esta idea de la construcción social, ¿no? Además, en este libro, ella nos dice que la humanidad es masculina y el hombre define a la mujer no en sí misma, sino en relación al hombre. Él es el sujeto, él es lo absoluto y ella es la otra. Y en ese sentido, la mujer es construida como un segundo sexo, es decir, el hombre se convierte, y esto es válido sobre todo para Occidente, en la medida de lo humano, ¿no? Y esta medida de lo humano se yergue por oposición a la otra, ¿no? A la otra que no es igual de humana, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí he hablado de mujeres académicas, digamos, pensadoras, además del norte, ¿no? Una de los Estados Unidos, acá Simone de Beauvoir de Francia, ¿no? Con unas ideas muy elaboradas, ¿no? Y fruto de la reflexión de la investigación que le dan sustento un poco a las teorías de género, ¿no? Como, entonces ellas son precursoras importantes. Y sin embargo hay que decir que cuando hablamos de la construcción de teoría y de conocimiento, no solamente el conocimiento y la teoría es el resultado de estas mentes, digamos, propias de los ámbitos académicos, ¿no? El conocimiento también se va produciendo al calor de las luchas sociales, al calor de las demandas de colectivos organizados, ¿no? De personas, y en este caso de mujeres, que han luchado por hacer transformaciones en la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, el propio quehacer de mujeres activistas, políticas, feministas, también le da un sustento, ¿no? A las teorías de género, en el sentido de que estas mujeres luchadoras por una transformación social están diciendo desde su práctica y también con su discurso que el rol de las mujeres no está escrito en piedra, sino que puede cambiar. Y eso es un fundamento clave de las teorías de género, ¿no? Y eso es algo que el movimiento feminista en sus diferentes expresiones y en sus diferentes momentos históricos ha ido diciendo, ¿no?
Entonces, en ese sentido, si hablamos de precursoras de estas ideas, ¿no?, que desnaturalizan el rol de las mujeres, también tenemos que considerar ahí mujeres que han luchado desde diferentes espacios geográficos y momentos históricos por transformar la posición de las mujeres en la sociedad. Y en ese sentido quería mencionar, ¿no?, como parte de las precursoras, algunas luchadoras, en el caso del Perú, por ejemplo, sufragistas, ¿no?, que lucharon para cambiar las reglas sociales respecto, por ejemplo, del voto de las mujeres, ¿no? Y acá tenemos la imagen de Zoila Aurora Cáceres, de María Jesús Alvarado, que además esta María Jesús Alvarado es considerada como una precursora del feminismo en el Perú, da un discurso, digamos, que es fundador, ¿no?, en el sentido de visibilizar el feminismo como una apuesta política, ¿no?, en el discurso público en el Perú, y ella dice del feminismo que no es para el beneficio exclusivo de las mujeres, sino que es una doctrina de libertad y justicia humana. Luego, quería también señalar aquí, entre las precursoras, discursos públicos de algunas mujeres peruanas que se refieren justamente a ese lugar de la mujer que puede ser distinto, ¿no? Y en ese sentido aportan a un pensamiento de flexibilización del rol social de las mujeres, que es la base de las teorías de género. Mercedes Cabello, por ejemplo, ya en 1875, Mercedes Cabello es una mujer ilustrada, peruana, escritora, que señala ya en 1875 que la historia de la esclavitud y el envilecimiento de la mujer es la historia de la barbarie y el embrutecimiento de los pueblos, así como la de su emancipación y completo desarrollo de sus facultades será la historia de la civilización y del desarrollo del progreso. Entonces, aquí vemos cómo Mercedes Cabello coloca a las mujeres en un lugar plenamente histórico, ¿no?, donde hay posibilidades de transformación de ese lugar de embrutecimiento, como llama ella, en el que se le ha puesto en muchas ocasiones, ¿no? Y aquí es también, había colocado un pedacito del discurso de Dora Madueño, que es la primera alcaldesa del Perú, quien dijo en su discurso inaugural: bien sabéis vosotros que la mujer tiene ya una función social que cumplir, no podía estar eternamente asida al brazo protector del varón en actitud de perenne renunciamiento. Debía incorporarse al carro de la nación como unidad activa, ocupando su puesto de honor. Entonces, nuevamente, este es un discurso público que ya habla de la necesidad de entender el rol social de la mujer de una manera distinta, ¿no? Y en este caso, ella como alcaldesa hablando de la incorporación de las mujeres en la política, ¿no? Bueno, y cambiando un poco, bastante abruptamente también de referentes, ¿no? Ahí quería volver al hemisferio norte para tomar otra, digamos, otro espacio, ¿no?, del cual se nutre las teorías de género, y es el campo de la psicología y de la psiquiatría en los Estados Unidos, ¿no? Ahí ya vamos a encontrar, ¿no?, cómo se habla directamente de estas categorías, ¿no?, de sexo y género. Y tenemos acá a dos, digamos, doctores importantes, psiquiatra, psicólogo, Robert Stoller y John Money, que fueron los pioneros, digamos, en el uso ya directo de estas categorías de sexo y género, ¿no? Entonces, y esto ocurre en los años 50 del siglo XX en los Estados Unidos, que es este momento de posguerra, ¿no?, donde debido también al conjunto digamos, de acciones desafortunadas que habían venido
por ideologías de determinismo biológico, como por ejemplo las aplicadas por el nazismo, ¿no? En el contexto de la Segunda Guerra, ¿no? Se genera una apertura en el mundo un poco para poder hablar de manera un poco más, digamos, más aceptada, ¿no? Hubo una aceptación mayor de hablar de la influencia de la sociedad y de la cultura en el proceso, en los procesos de la vida humana, ¿no? Entonces, un poco hay un espacio de salida de los discursos del determinismo biológico a consecuencia del Holocausto, digamos, que permite también un florecimiento de discursos vinculados con la influencia de lo social, ¿no? Y en ese contexto, estos médicos que trabajaban sobre todo con casos de personas transexuales e intersexuales, ¿no? Generan un conjunto de ideas y de protocolos, ¿no? De atención y de tratamiento, ¿no? Porque estaba bastante patologizadas estas condiciones, ¿no? Pero digamos que hay toda una intención, ¿no? De generar protocolos de atención de esto, ¿no? Aceptando que las personas pueden nacer con una biología, pero sentirse identificadas con, psicológicamente con otro tipo de identidad, ¿no? Que no es la que socialmente se asigna a digamos, a estas corporalidades, ¿no? Entonces, en esa época empieza a trabajarse en eso, y en este campo, digamos, ¿no? En el campo clínico, trabajando con estos casos, ¿no? Estos doctores sienten la necesidad de crear categorías para referirse, por un lado, a lo que significa la asignación de un sexo en términos de la corporalidad, y por otro lado, para referirse al campo de la identidad psicológica, ¿no? Entonces, es en ese marco que ellos usan la categoría de sexo, ¿no? Para referirse al cuerpo, ¿no? Y al sexo asignado al nacer, digamos, en términos anatómicos, y género para referirse a esta identidad de carácter más subjetivo o psicológico, ¿no? Entonces, ellos crean estos dos conceptos, ¿no? Y entonces ahí ya tenemos esas, digamos, se acuñan estas palabras con ese tipo de significado. Un poco después, cuando viene el feminismo de la segunda ola en los 60, 70, ¿no? Como decía, justo bajo esta premisa de que la biología no es destino y que el lugar de las mujeres en la sociedad puede transformarse, ¿no? Y empieza digamos, es un momento de reflexión muy intenso, ¿no? Y de producción, de conocimiento y de reflexión. Y en ese contexto, ¿no? Estas categorías creadas por estos médicos son retomadas, pero de una manera bastante distinta, ¿no? Estas categorías que en el contexto de la clínica tenían un uso muy individualista referido al cuerpo y a la mente de una persona, ¿no? En este contexto, ¿no? De reflexión sobre relaciones de poder, ¿no? Sexo y género adquieren una dimensión política muy fuerte, ¿no? Y en ese sentido ahora quería presentar algunas definiciones, ¿no? En el contexto de la segunda ola feminista, una de las primeras, ¿no? Digamos, académicas que hace un desarrollo sobre la propuesta de un sistema sexogénero es Gail Rubin. Y ella define el sistema sexogénero
como el conjunto de disposiciones, y con ello se refiere a pautas, normas, reglas, ¿no? Dice, por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica, lo que se llamaría el sexo, ¿no? Lo anatómico, en productos de la actividad humana transformados, es decir, en cultura, ¿no? Entonces, ella dice además de este sistema sexogénero que es la parte de la vida social, que es la sede de la opresión de las mujeres, las minorías sexuales y algunos aspectos de la personalidad humana en los individuos en general, ¿no? Entonces, Gail Rubin no es la primera en hablar de, no acuña, ¿no? Digamos, esta categoría, el sistema sexogénero, pero es quien desarrolla de una manera un poco más extensa, ¿no? De qué va este campo de la vida social, porque ella lo que propone es identificar un campo de la vida social, que es el campo que explica y que es donde se genera, ¿no? La desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces ella lo toca como un campo autónomo, separado, por ejemplo, de la economía, vinculado pero separado de la economía, ¿no? Hay otras autoras marxistas, materialistas, que hablan de manera mucho más vinculada de estas jerarquías entre hombres y mujeres y los procesos económicos directamente. En el caso de Gail Rubin, en este momento, ¿no? Cuando ella propone el sistema sexogénero, ella encuentra que el lugar, ¿no? Donde surge esta diferenciación y esta jerarquía es el parentesco, ¿no? Y para ello se sirve del trabajo del antropólogo Levi-Strauss, ¿no? Quien en su libro Las estructuras elementales del parentesco había hecho un estudio bastante exhaustivo de una proporción enorme de los sistemas de parentesco en el mundo, ¿no? Y había encontrado algunas constantes, ¿no? Y una de ellas era el rol de las mujeres como objeto de intercambio, ¿no? Entonces, en la mayoría de sistemas de matrimonio, ¿no? Había una constante, es que las mujeres se daban como intercambio entre hombres para crear alianzas, ¿no? Relaciones sociales significativas, ¿no? Entonces, y el rol de la mujer ahí era el de moneda de cambio para generar un vínculo entre hombres. Entonces, Gail Rubin encuentra que este es el espacio, digamos, clave para empezar a entender, ¿no? El lugar secundario de las mujeres en la mayoría de culturas existentes, ¿no? Entonces esta es una primera propuesta interesante respecto al sistema sexo-género. Y luego otra autora que genera un concepto que es bastante usado hasta el día de hoy en realidad, ¿no? Uno de los conceptos más completos sobre el género, ¿no? Que es esta Joan Scott, es una historiadora que define el género como dice ella, un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos, ¿no? Entonces, hasta ahí su concepto nos habla de diferencias, ¿no? Diferencias construidas en las relaciones sociales. Y luego añade otro componente, dice, el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder, ¿no? Que ese es otro elemento importante, porque cuando hablamos de género, no se trata solamente de una diferenciación de hombres y mujeres como dos categorías clasificatorias distintas, ¿no? Sino son dos categorías clasificatorias distintas ordenadas jerárquicamente y traspasadas por una relación de poder, ¿no? Entonces, género no solamente es diferencia, sino es ordenamiento jerárquico también. Y estos dos elementos están en el concepto
de Joan Scott, que además de hacer dar este concepto, ¿no? Nos habla de 4 elementos importantes interrelacionados cuando hablamos de género, ¿no? Entonces, ella dice que cuando hablamos de género, nos estamos refiriendo a varios niveles, ¿no? Nos estamos refiriendo al nivel de los símbolos culturalmente disponibles, es decir, cuando hablamos de género hay que pensar en la construcción simbólica de la sociedad, ¿no? Y cuando pensamos en estas representaciones simbólicas, hay ejemplos múltiples. Por ejemplo, está la idea, esta construcción de íconos femeninos, ¿no? Como por ejemplo Eva, ¿no? Tentación, María, pureza, ¿no? Por otro lado, también en ese terreno de lo simbólico, si pensamos en cuál es, en términos simbólicos, cuestiones que se asocian con las mujeres, está el tema de la afectividad y del cuidado, por ejemplo, ¿no? Y eso ya nos empieza a acercar también a cómo cuando simbólicamente se construye a la mujer como un ser de afectividad y de cuidado, cómo estos símbolos culturales se vinculan con una división sexual del trabajo en la cual a las mujeres se les asignan todos estos roles de cuidado de los otros, ¿no? Justificados en su naturaleza afectiva, y por lo tanto, trabajo hecho por amor y no pagado, ¿no? Entonces ahí vemos también cómo esta dimensión simbólica finalmente también está al servicio de un tipo de diferenciación jerárquica y de división sexual del trabajo. Luego, además de los símbolos culturalmente disponibles, están los conceptos normativos, ¿no? Que manifiestan las interpretaciones de los significados de los símbolos. Y estos conceptos normativos se refieren a las doctrinas religiosas, las doctrinas educativas. Por ejemplo, hoy en día, en términos de doctrinas educativas, tenemos fuertes disputas, ¿no? En torno, por ejemplo, a si hay o no hay enfoque de género en las escuelas, ¿no? Hemos tenido retrocesos en ese sentido en la política pública en el Perú hace muy poco, ¿no? Y son conceptos normativos también que pueden ser del ámbito de la ciencia, de lo jurídico, de lo legal, de la política pública, ¿no? Entonces, ahí también se construye el género, ¿no? En estos conceptos normativos plasmados en las religiones, en la política pública, en lo que dice la ciencia respecto a verdades constituidas, ¿no? Sobre lo que significa ser hombre y mujer y su lugar en la sociedad. Otro elemento importante es el funcionamiento de las instituciones y las organizaciones sociales, ¿no? Que también nos está hablando de género. Entonces ahí, por ejemplo, si pensamos en instituciones y organizaciones, podemos pensar en cómo está organizada la familia, el mercado de trabajo, la educación, la política, etcétera, ¿no? Y encontraremos en todos estos espacios institucionales y de organizaciones sociales el género marcando la pauta y siendo construido también por estas dinámicas institucionales, ¿no? Y de hecho la familia es un espacio paradigmático en lo que significa la construcción del género y de los roles diferenciados de hombres y mujeres, ¿no? Pero también espacios como el mercado de trabajo claramente también son espacios importantes en ese sentido. También la economía, el mundo empresarial, el de las finanzas, ¿no? En fin, entonces en el plano institucional también tenemos que fijarnos para poder entender cómo se constituye el género en una sociedad y, por supuesto, también el nivel de la identidad subjetiva, ¿no? Últimamente se ha utilizado mucho la palabra género para referirse al tema únicamente de la identidad, ¿no? Lo identitario, ¿no? Pero lo identitario es solamente un nivel del género, ¿no? Cómo construyes tu identidad como hombre, como mujer, ¿no?
tu subjetividad, o como no binario, o persona trans, ¿no? Ese es un nivel, pero como vemos, son diferentes los niveles en los cuales se construye, que están, digamos, son diferentes los niveles de la vida social que están marcados por el género y que también construyen género, ¿no? Al mismo tiempo. Y como un ejemplo por ejemplo, del tema económico, que es el que nos convoca, ¿no? Yo quería colocar aquí cómo la economía está configurada por las normas de género. Y como un ejemplo de eso, ¿no? Si pensamos en las economías modernas, ¿no? Algunas de las características más persistentes, ¿no? de estas economías son, por ejemplo, la división del trabajo por género. A nivel global, el 42% de las mujeres en edad de trabajar no forma parte de la mano de obra remunerada, frente al 6% de los hombres, ¿no? Fíjense qué tal diferencia. Y esto es debido al trabajo de cuidado no remunerado que las mujeres deben asumir, ¿no? Entonces, por eso no forman parte de la mano de obra remunerada. Entonces, ahí vemos todavía operando una división del trabajo por género, o división sexual de trabajo, que también es otra manera de referirse a ello, que todavía tiene fuerte vigencia, ¿no? También es claro cuando vemos las inequidades de ingresos y riqueza por género, ¿no? Y ahí nada más una referencia: los 22 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que todas las mujeres de África juntas, ¿no? Este es un dato de Oxfam. También vemos cómo las mujeres no pueden llegar a los puestos más altos y mejor remunerados, ¿no? En este mundo capitalista, ¿no? Y, por ejemplo, en el ámbito empresarial, a esto que le llaman el techo de cristal, ¿no? Donde las mujeres, o sea, no son normas excluyentes visibles, ¿no? Y por eso se le llama un techo de cristal, una suerte de barrera que pasa desapercibida, que tiene que ver con que las mujeres a lo largo de sus vidas tienen que ocuparse de muchas otras cosas además del trabajo productivo, y por lo tanto su posibilidad de ascenso tiene un techo claro, ¿no? Están también las diferencias en los derechos de propiedad, las diferencias en condiciones de empleo y patrones de desempleo, y ahí, por ejemplo, en pandemia, y en la pandemia del COVID, y en general en las crisis, las mujeres pierden más rápido el empleo, ¿no? Y bueno, estos son todos algunos ejemplos de cómo la economía, el funcionamiento de la economía está configurado por normas de género, ¿no? Y sin embargo, las cuestiones de género han sido marginadas y frecuentemente ignoradas en la economía más mainstream, ¿no? Y hablando de este tema, quería citar también este libro de Manuel Castells llamado Otra economía es posible, quien sostiene una idea que es bastante interesante. Él sostiene que la economía en realidad es cultura, ¿no? Que las prácticas económicas, como otras prácticas, son prácticas humanas y están determinadas por seres humanos que personifican sus maneras de ser, de pensar, sus intereses y sus valores y sus proyectos, ¿no? En la manera en que funciona la economía, porque tendemos a pensar que la economía es casi como que una ciencia exacta que tiene un funcionamiento más allá de los seres humanos, ¿no? Y lo que dice Castells es no existe una lógica económica abstracta inevitable, ¿no? Que sea externa a la práctica humana. No es una lógica metafísica, ajena a la historia, ¿no? A la que los humanos se tienen que adaptar, que es casi lo que nos dicen en estas ideologías economicistas modernas, hegemónicas, ¿no? Los seres humanos, ¿no? Tenemos una manera de organizarnos económicamente que finalmente es también
plenamente histórica y cultural, ¿no? Entonces, uno de los fundamentos, ¿no?, de la manera que funciona la economía capitalista, ¿no?, y sobre todo el capitalismo financiero, que es, digamos, el momento en el que estamos sobre todo, ¿no?, dice Castells, uno de los fundamentos de este momento histórico es el predominio de valores masculinos, ¿no?, en las élites del capitalismo financiero, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto un poco como un ejemplo para entender por qué la economía es cultura, ¿no? Y finalmente funciona también a partir de los mandatos culturales que nos traspasan como seres humanos organizados en sociedad, ¿no? Entonces, este ejemplo del capitalismo financiero, ¿no? Castells dice que en estas élites del capitalismo financiero, que son en su mayoría hombres, ¿no?, los que se dedican a esto, hay un rechazo, dice, de cualquier criterio que no sea mayor rendimiento de beneficios y maximización personal de los beneficios de cualquier transacción financiera, incluso si no beneficia a los accionistas. Dice Castells, ganar a toda costa, ya sea en la guerra o en la política, ha sido el atributo fundamental de la masculinidad a lo largo de la historia. Y esto queda reflejado en la práctica despiadada de las finanzas, en el principio de que el ganador se lleva todo y en el elogio de la asunción extrema de riesgos, así como en la capacidad de ser temerario a toda costa, incluso si con ello se pone en riesgo la estabilidad de la economía y la protección de los activos confiados a los gestores financieros, ¿no? Entonces, ahí lo que nos trata de mostrar Castells es cómo estas valores... Voy a ir sacando plata, te espero abajo, ¿ya? Estos valores de la masculinidad, ¿no?, impregnan la manera en que funcionan, ¿no?, las dinámicas del capitalismo financiero. Entonces dice él que la masculinidad eclipsa todos los otros valores, como lo emocional, lo afectivo y lo reproductivo, ¿no? Muy bien, entonces esa era también para ponerles un ejemplo de lo que significa digamos, aplicar el concepto de género, tal como lo describe también Joan Scott, a algunos aspectos del funcionamiento de la economía, ¿no?, para vincular con este curso que estamos llevando. Luego, otro concepto del que les quería hablar es del concepto de patriarcado, que también es un concepto que se utiliza bastante, ¿no?, sobre todo en espacios políticos, ¿no?, y en espacios académicos también, como no. Y quería hablarles un poco de este concepto, que es un concepto que también en la segunda ola feminista, ¿no?, en el norte, en los Estados Unidos, es un concepto que lo visibiliza Kate Millett, ¿no?, quien habla de él, o sea, lo trae, digamos, a la discusión en la que fue su tesis de doctorado, ¿no?, Sexual Politics, en 1970, y ella lo utiliza en su sentido de orden político, ¿no? Para ella el patriarcado es un orden político, y esta es una idea, digamos, una propuesta, una mirada que es desarrollada más ampliamente por Gerda Lerner, ¿no? Gerda Lerner es una académica que estudia un poco la historia del patriarcado, y ella nos dice, suma, que el patriarcado es la institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños de la familia, ¿no?, y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad. Es decir, nos está hablando de una estructura de poder, ¿no?, político, cuya plantilla, digamos, de origen es el ordenamiento patriarcal familiar, ¿no?, el pater familias como jefe de la familia y su manera, digamos, y la manera en que se estructura esta relación de poder como extendida y ampliada a la sociedad, ¿no?
Entonces, para Gerda Lerner, eso significa una sociedad patriarcal, ¿no? Que es una sociedad que deviene, digamos, del poder del padre, ¿no? Del pater familias, ¿no? Pero ya en una noción extendida a toda la sociedad. Y es importante entender ese origen de la palabra patriarcado, ¿no? Porque justamente a partir de ello es que Gayle Rubin, a quien mencioné hace un rato, señala, por ejemplo, que considera más conveniente hablar de sistema sexo-género y no necesariamente de patriarcado, ¿no? Ella dice que, por ejemplo, el patriarcado es una forma específica de dominación masculina vinculada con la institución de la paternidad, ¿no? No es una dominación masculina en general, sino es un tipo de dominio que viene calcado de la institución de la paternidad. Y ella dice que hay sistemas estratificados por género que no se pueden definir como patriarcales, ¿no? Por ejemplo, sociedades donde el poder masculino no se basa en el rol de padre o patriarca, sino en la masculinidad adulta colectiva, ¿no? Como son, por ejemplo, estas sociedades menos complejas en términos de estratificación, como las de Nueva Guinea, ¿no? Donde hay un conjunto de cultos secretos, casas de hombres, ¿no? Son sociedades guerreras y donde la masculinidad adulta, digamos, es muy importante y tiene una centralidad, y las sociedades se dividen en grupos corporados de hombres y de mujeres más que en familias, ¿no? Tiene más sentido en estas sociedades las interacciones y las colaboraciones que se dan de manera colectiva entre los hombres para la producción y la guerra, y para las mujeres como grupo corporado también para la realización de una serie de actividades en sus comunidades. Entonces, ella dice que en estos contextos, por ejemplo, la preeminencia masculina no tiene tanto que ver con el rol de paterfamilias, sino más bien con la posibilidad de los hombres de alcanzar la masculinidad adulta, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, calificar estas sociedades como patriarcales no tendría sentido, es lo que dice Rubin, ¿no? Entonces, muchas veces se habla de manera indistinta de predominio masculino y patriarcado, ¿no? Y Rubin está en desacuerdo porque dice que hay otras formas de dominio masculino que se salen del tema del modelo del paterfamilias y de las sociedades patriarcales en estricto, ¿no? Y hablando de patriarcado, ¿no? También, y esto lo vamos a ver luego en la próxima clase con más detalle, pero lo quería mencionar, ¿no? Esta noción de patriarcado también como un tema universal, ¿no? Como una categoría que podría hablar universalmente del dominio de los hombres sobre las mujeres, ¿no? También ha tenido algunos, digamos, algunos giros, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Rita Segato, ella dice, incorporando la perspectiva de la colonialidad del poder, ella introduce una complejidad en el concepto de patriarcado, y por ejemplo hace una diferencia de lo que ella considera un patriarcado de alta intensidad, ¿no? Que es el patriarcado propio de las sociedades colonialistas, occidentales, ¿no? Y que luego también se extienden a las colonias, ¿no? Como parte de los procesos de colonización. Y dice de este patriarcado de alta intensidad, es este patriarcado donde hay una representación universal de la humanidad desde lo masculino, ¿no? Y en ese sentido, lo masculino engloba a lo femenino porque pretende representarlo, ¿no? Mientras que habría otro patriarcado que es un patriarcado de baja intensidad, ¿no? Y que ella lo explica como un patriarcado donde
hay más completitud ontológica de lo masculino y lo femenino. Ninguno representa al otro, ¿no? Y si bien hay una preeminencia de lo masculino, esta no es total, ¿no? Y no le quita completamente el espacio a lo femenino, como ocurre en el patriarcado de alta intensidad, ¿no? Y este patriarcado de baja intensidad, ella desarrolla esta idea a partir de los espacios comunitarios, ¿no? Más bien en América Latina, se refiere a comunidades, digamos, acotadas, ¿no? Y por oposición a lo que ocurre en el mundo urbano, ¿no? Que sería más vinculado al patriarcado de alta intensidad. Voy a parar acá para ver si hay alguna pregunta. Y justo eso te iba a decir, Angélica, que de repente podíamos, ahí yo puse igual en el chat que vayan poniendo sus preguntas. No sé si es que alguna quiere hacer una pregunta directamente a mano alzada, si quiere levantar la mano, a partir de lo que se ha propuesto. A ver, voy mirando por aquí. Por aquí preguntan, ahora vamos a ver si juntamos varias. Aquí preguntan si podrías poner otros ejemplos del patriarcado de baja intensidad. Ya. Creo que sí, por el momento. Alguien había preguntado más temprano sobre el tema de clase social, pero me parece que tenía que ver con cuando hablabas un poco de los vectores, que seguramente en la próxima clase se va a profundizar un poquito más. Ya, entonces voy a ver mientras se animan a hacer. Sí, por favor, solo antes de que respondas, sí, decirles que también es interesante escucharnos y si quieren tomar la palabra, claro, tratar de moderarnos en el tiempo, 2 minutos o un poquito menos por ahí, pero también es bueno escucharnos. Gracias, Angélica. Ya, entonces, ya, ahí también he visto que han colocado alguna sociedad cercana a las latinoamericanas no son patriarcales y se basan en el sistema sexo-género. Ya, ahí creo que tengo que hacer una aclaración. Cuando Gayle Rubin se distancia un poco de utilizar únicamente patriarcado, o sea, no niega que existan sociedades patriarcales, sino que dice que ella prefiere ser específica en utilizar patriarcado para referirse a sociedades que tienen como base de la supremacía masculina la institución de la paternidad, es decir, del paterfamilias, ¿no? Propio de Occidente, ¿no? De cómo nace, digamos, las sociedades occidentales, donde los primeros ciudadanos fueron los paterfamilias, ¿no? Que los firmantes del contrato social, que como paterfamilia representaban a toda la familia, ¿no? Entonces, esta es un poco el modelo más puro, si se quiere, de sociedad patriarcal. Y lo que dice Gayle Rubin es que para tener un concepto mucho más abarcador, que pueda dar cuenta de ese campo social que ordena la vida de hombres y mujeres, ¿no? Ella prefiere usar un concepto como el sistema sexo-género, porque ese sistema sexo-género está abierto a abarcar, digamos, un conjunto de diferentes formas de organización de la vida social en cuanto al ordenamiento jerárquico de hombres y mujeres, ¿no? No solamente aquellos que devienen de lo patriarcal, sino y puede incluir a otras sociedades como esto que mencioné, ¿no? En el ejemplo. Y dice además, eventualmente, ¿no? En algún futuro, digamos, podríamos hablar de un sistema sexo-género también más igualitario, donde no hayan preeminencias de unas categorías sobre otras, ¿no? Entonces ella deja o sea, considera que el concepto es un concepto que puede ser más abarcador, ¿no?
pero sí también considera que el patriarcado se puede usar, digamos, tranquilamente en sociedades occidentales que son efectivamente patriarcales, ¿no? A ver, acá me dice, ¿el patriarcado de baja intensidad podría observarse en las sociedades precolonizadas? Esa es un poco la propuesta de Rita Segato, ¿no? Ella y esto lo vamos a ver con más detalle la próxima clase, ¿no? Eso lo voy a desarrollar un poquito más. Ahora solamente quería dejar sentado que también cuando se ha hablado de patriarcado han habido estos giros, ¿no? Y lo vamos a profundizar, pero sí, ¿no? Ella considera que en las sociedades del mundo, de lo que ella llama el mundo aldea pre-intrusión colonial, ¿no? Había una organización dual, ¿no? Lo que llama ella una organización dual, y entiende lo dual como una versión de lo plural, ¿no? En el sentido de que el binario, dice ella, es un sistema donde uno engloba al otro, ¿no? Y hay un uno que representa al otro, y ese uno es el masculino. En cambio, en el mundo de la dualidad, dice ella, hay completitud ontológica, ¿no? Y aquí ya estoy respondiendo también la primera pregunta que me hacían, que me pedían desarrollar más sobre este concepto, ¿no? Entonces ella dice que en el mundo de la dualidad, ¿no? No hay un englobamiento de uno sobre otro, ¿no? Entonces son sociedades donde, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en el terreno de lo simbólico, que es un terreno que he mencionado como una de las dimensiones para pensar el género que propone Joan Scott, ¿no? Que es lo simbólico. Pensemos en lo simbólico religioso, ¿no? En las sociedades judeocristianas, ¿no? Existe como, digamos, dentro de las divinidades, una que es el pináculo de todo lo mejor y lo superior, ¿no? Que es una deidad monoteísta, ¿no? Que es una figura masculina, que es la figura del bien, de la perfección, que es Dios, ¿no? Entonces, y esto es un reflejo, ¿no? De de estas sociedades patriarcales, ¿no? Donde la figura del Dios Padre, ¿no? Máxima es pues masculina, ¿no? Y existen otras sociedades, ¿no? En mundos, en estas latitudes, ¿no? En otras formas de organización social, donde vemos que también esto que llama Rita la pluralidad, ¿no? Y así el género, por ejemplo, lo dual como una versión de lo plural, ¿no? Donde digamos, cada componente, ¿no? de este sistema se representa a sí mismo, nadie lo representa. Entonces, por ejemplo, esto significa que a nivel de la cultura y a nivel de la religión, ¿no? Existen sociedades que pueden tener un panteón de dioses, ¿no? Diversos, ¿no? Masculinos y femeninos, elementos de la naturaleza que son masculinos y femeninos y que representan también divinidades, ¿no? Y no necesariamente en una jerarquía donde hay un pináculo último, ¿no? de representación de la divinidad que sería masculina, ¿no? Entonces, y eso lo podemos ver en el mundo andino, ¿no? También, y las representaciones, en las representaciones de las deidades, ¿no? Y por ahí, ¿no? Por ahí es un poco eso nos permite acercarnos un poquito a lo que Rita Segato trata de referir con esto de la dualidad versus el binarismo, ¿no? Pero lo voy a tocar con un poquito más de profundidad la próxima clase. No sé si hay alguna otra pregunta.
Por ahí estaban preguntando también lo del rol masculino. Espérense. En en otras sociedades que no se engloban en el patriarcado, ¿no? Yo les decía que se podía compartir otro texto de Leonard Leacock. Creo que lo que plantea Angélica es que, claro, en otro tipo de arreglos familiares, la figura del patriarca no es tan hegemónica, digamos, ¿no? Y no es la que constituye el poder sobre los otros miembros del hogar, ¿no? No sé si por ahí podría ser un poco Angélica. Sí, esa es justamente la idea de Rubin, es justamente plantear que hay sociedades donde hay preeminencia masculina y no necesariamente esta es sobre la base de la figura de la paternidad, ¿no? Y si pensamos en los trabajos que se han hecho desde el pensamiento negro norteamericano, ¿no? Donde se ha trabajado en ideas de cuál ha sido la historia, por ejemplo, de las familias afroamericanas, ¿no? Rescatando todo lo que ha significado la esclavitud, ¿no? Entonces, también ahí se visibiliza cómo en estas familias no se puede hablar de patriarcado, porque no habrían patriarcas, o sea, no habían hombres que podían desarrollar o sea, en el mundo de la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Hombres que puedan desarrollar un predominio en función del rol paterno, porque ni siquiera tenían un control sobre su progenie, ¿no? O sea, no es posible, no era posible para ellos, ¿no? Tener el control ni siquiera de la sexualidad de la mujer o de las mujeres con las que podían tener algún tipo de relación afectiva, ni un control sobre lo que ocurría con sus hijos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ese es también un ejemplo de cómo no podemos hablar de manera universal de relaciones patriarcales, ¿no? En todos los arreglos familiares y sociales. Aquí alguien ha levantado la mano. Sheila, por favor. Sheila. Uh-huh. Hola, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, sí se te escucha. Hola, Angélica, gracias por toda la información y cómo conceptualizas todo. Pues yo quería decir nada más como una cosita. Ya tiene que leí, así que no me acuerdo mucho, en el Calibán y la bruja de Federici. Ajá, de Federici. Ella menciona en la última parte, porque ella como que se enfoca mucho en Europa, pero en la última parte habla sobre lo colonial, ¿no? Cuando nos colonizaron. Entonces ella menciona que, no recuerdo qué cultura era, creo que eran los incas, que por lo menos ellos no conocían esto del castigo, que se los introdujeron los jesuitas, que es algo que tiene que ver, siento, con el patriarcado, ¿no? Porque a lo mejor no existía esta parte de castigar a las mujeres, castigar a los niños y que se hiciera parte de la cotidianidad y que ahora es tan normal, ¿no? Como castigar a tu esposa y tú dices, ¿qué? ¿Por qué? Pero bueno, ella lo menciona, lo explica muy bonito. Yo igual como que ya tiene que lo leí, pero como eso, ¿no? Que a lo mejor sí no existía en las culturas precolombinas y que ahora, bueno, desde esa época ahora es como muy notable, ¿no? Yo soy de Oaxaca y en las comunidades en las que he estado, que son comunidades indígenas que todavía hablan su lengua, que se manejan por usos y costumbres, pero que tienen algo como que a mí me sorprende, bueno, no me sorprende, sino que me deja como en shock, que es que las mujeres, por ejemplo, no son ciudadanas, por decirlo de una palabra, ¿no? En su comunidad hasta que se casan, ¿no? Si ellas no se casan, no pueden tener una tierra, no pueden votar en las asambleas, no pueden, o sí opinar, solo el hombre, ¿no? Y en dado caso que se casen y si se divorcian, bueno, no se pueden divorciar hasta que se muera el hombre, digamos, podrían seguir accediendo a este poder que te da el estar casada, ¿no? Pero solo si te casas, no antes.
y pues creo que es algo que a lo mejor, no sé si había, pero posiblemente se introdujo también, ¿no? Porque pues supongo que antes era dual, ¿no? Como dices tú. Y pues ya, es mi aportación. Muchas gracias, Sheila, por compartir, ¿no? Sobre lo primero que dijiste, la próxima semana vamos a ver un poquito más cómo se han desarrollado estas teorizaciones sobre la colonialidad y el género, ¿no? Hay posturas diversas. Por un lado, claro, Rita Segato propone este patriarcado de alta y baja intensidad, pero también hay un conjunto de autoras, ¿no? De las cuales María Lugones es una de las principales proponentes, ¿no? De que en verdad no existía una jerarquización vinculada con, o sea, semejante a lo que entendemos por género en digamos, en las sociedades pre-intrusión colonial, ¿no? O sea, es un poco más radical en la propuesta, ¿no? Rita dice que sí hay una preeminencia masculina, pero que es de baja intensidad. Lugones dice que no hay. Entonces, ahí hay como posturas diferentes, ¿no? A ver, acá me preguntan qué relación existe de género y patriarcado. Si tomamos un poco el camino de reflexión de Gayle Rubin que les he compartido ahora, podríamos decir que una sociedad patriarcal es una versión, ¿no?, de una organización del género, ¿no? El género finalmente es un campo, ¿no?, de la vida social, un campo de la vida social donde, digamos, que explica, ¿no?, la relación jerárquica, las relaciones entre hombres y mujeres, que hasta donde sabemos siempre es jerárquica, ¿no? Ahí alguien preguntaba en la pregunta Sí. anterior sobre Se me el tema fue del... la pantalla, no sé qué pasó, algo pasó. Ya, pero estoy Estamos aquí. viendo la pantalla. Sí la ¿Sí? vemos. Sí, sí, sí. Te hacía notar que había una pregunta antes sobre los valores masculinos en la economía financiera. Perdón. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Justo Cuando se... antes de género y patriarcado. Te la leo, si no. Ya, Cuando ya, se ya. habla... Ya la encontré, ya la encontré. Te Pero manda ahí. Y eso es para algo pasó con mi computadora que me distraje, pero solamente para terminar esta relación que existe entre género y patriarcado, termino y voy a esa pregunta. Es esto, ¿no? Que el género es ese campo, ¿no?, de la vida social donde se articulan las relaciones entre hombres y mujeres como seres sociales, digamos, ¿no? Las masculinidades y las feminidades y también otras, digamos, otras expresiones del género. El patriarcado es una forma de articulación de las relaciones en este campo, ¿no?, que es una forma jerárquica y donde esa jerarquía tiene al masculino y en particular la figura del padre como modelo, ¿no?, como modelo de, o sea, estas organizaciones familiares donde el pater familias es el jefe, digamos, ¿no? Como el modelo que se extiende, ¿no?, a la sociedad en general. Y sobre todo, bueno, esa sería la vinculación. Perdón, me distraje. Ahora sí, dice, cuando se habla del predominio de valores masculinos en la economía financiera o sobre la economía feminista a partir de características de lo femenino, no se está esencializando al género. No considero que se esencialice, porque justamente al hablar de valores masculinos se está hablando de un conjunto de pautas de conducta vinculadas a la masculinidad, ¿no?, que se reconocen como una tendencia, digamos, fuerte, en la medida que por la estratificación social dada por el género, la mayoría, ¿no?, de quienes acceden a estas posiciones, digamos, dirigenciales en los CEOs, ¿no?, digamos, del mundo del capitalismo financiero, son hombres,
y que por los valores, digamos, que se cultivan en ese espacio, ¿no? Suelen ser los más exitosos, ¿no? Hombres con un tipo de masculinidad hegemónica muy agresiva, muy competitiva, ¿no? Pero todo en términos de una construcción, no como esencialmente brotando de la naturaleza de los hombres que están ahí, ¿no? Y justamente se trata sobre todo de hombres blancos, ¿no? De un cierto estrato privilegiado, ¿no? No estamos hablando de hombres en general, ¿no? Sino de un cierto perfil de hombres que llegan a ese tipo de espacios de élite del capitalismo financiero. Entonces, en ese sentido, es una perspectiva la que propone Castells, es plenamente cultural, ¿no? Que no tiene nada que ver con un esencialismo naturalista en ese sentido. Y dice, ¿qué más? Sobre la economía feminista a partir de características de lo femenino. Claro, en verdad la economía feminista, y esto lo van a explicar mejor seguramente en los módulos que llegan, ¿no? Lo que hace es hacer un conjunto de críticas, ¿no? La economía feminista hace un conjunto de críticas a la economía convencional, ¿no? Que salen de una conciencia al respecto de estas inequidades sociales, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, a partir de reconocer estas inequidades y de cómo la mujer está posicionada, por ejemplo, en un lugar donde se invisibiliza su contribución como trabajadora en las labores de cuidado de manera, digamos, bastante frecuente, ¿no? Bastante generalizada, ¿no? Y no como un atributo natural, ¿no? a su sexo, sino porque realmente existe una organización social y una distribución y una división sexual del trabajo que explica que las mujeres estén en ese lugar. Entonces, la economía feminista lo que hace es poner el foco e iluminar, ¿no? Ese tipo de cuestiones específicas que atañen y colocan en desventaja a las mujeres, ¿no? En los arreglos económicos, ¿no? Y claro, se propone esto desde una comprensión de ese lugar de las mujeres en la economía como algo que ha sido producido históricamente, no como algo que es natural a las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, pues no habría una esencialización en ello. No sé si, Gaby, si se me está pasando otra pregunta, o si tú quieres añadir algo, Gaby, sobre estas preguntas, de repente tienes algún comentario que quieras aportar. No, de acuerdo con lo que planteabas, ¿no? O sea, vamos a ir viendo a lo largo del curso cómo se ha leído también la economía y cómo se ha generado la disciplina económica en específico y cómo la disciplina económica moderna, si queremos, ha invisibilizado el aporte de las mujeres a la economía, ¿no? Entonces también es cierto que estamos viendo un poco eso también, ¿no? Como cuando se oficializa la disciplina de la economía, digamos, los aportes de las mujeres no son considerados como tales, ¿no? No se le considera digamos, un sujeto, una sujeta productiva, sino una sujeta reproductiva, ¿no? Y eso la ubica en un papel también de subalternidad, ¿no? Entonces, como dice Angélica, vamos a ir profundizando eso a lo largo del curso. Ya tenemos que ir terminando, pero no sé si alguna más quiere hacer alguna otra pregunta a mano alzada. Si no, yo les voy comentando que les pasé el link del Classroom por aquí, igual se los mando ahora por correo. Todavía no tiene mucha información porque recién luego vamos a acordar el PPT de Angélica, el link de la clase, pero ya me ha mandado Angélica una lectura para la próxima clase que les mando por correo para que la puedan ir revisando. Y y eso, ¿no? La idea es que podamos revisarlo un poco, que lleguemos a la clase con algunas ideas, y si tienen otras ideas que luego van surgiendo en el tintero, pues también la pueden poner ahí en el tablón del Classroom, donde podemos ir como también intercambiando ideas o comentarios o compartiendo, ya sean videos, compartiendo libros, compartiendo este poema tan interesante que nos compartió la
la compañera de Bolivia, ¿no? Entonces, eso sería bueno, ¿no? Ahí agradecen, ¿no?, la claridad de los conceptos y eh, con relación a las preguntas, bueno, lo que se está planteando, pero no sé si se refiere a lo de certificado, pero efectivamente para el certificado, lo dije al inicio, para los que llegaron un poco tarde, la idea es que podamos asistir a 8 de 11 clases y que además podamos responder una pregunta. O sea, al final el módulo de Angélica, que son esas 2 clases, yo les puedo hacer una pregunta como, ¿qué opina del concepto? Estoy inventando, ¿no? ¿Le parece útil en la actualidad el concepto de Gail Rubin para hablar de sistemas sexo-género? No sé, ¿cree que el patriarcado? Una pregunta general, ¿no?, para reflexionar y vincularlo con el tema económico, y se les pide que respondan un párrafo, no más que un párrafo, no más de 250 palabras, 200 palabras. Y la idea es que en realidad, básicamente, hagamos un ejercicio reflexivo, ¿no? No va a haber una nota, simplemente se va a contar que se realizó se respondió esta pregunta, ¿no? Se logró. Y entonces vamos a poder cumplir los requisitos para poder hacer el certificado. Y como dije, son 8 clases y responder a estos 4 de 5 preguntas que se va a hacer, una por cada módulo. Entonces, creo que si leo aquí, a que todo el mundo agradece. Entonces, esa es la primera clase. Hemos puesto ya el link. Yo voy a mandar el link del evento virtual del miércoles pasado, de esta primera clase, para que los que no pudieron ver el comienzo lo puedan revisar. Entonces, Angélica, si quieres dar un mensaje final. Bueno, únicamente agradecer por su atención y por las preguntas, ¿no?, por la posibilidad de intercambio, y también me alegro porque veo varias expresiones de agradecimiento y de satisfacción con el, con el curso, y yo también he estado muy contenta de poder compartir con ustedes. Nos vemos la próxima semana.